días, tardes o noches a todos. Somos el equipo 6 y venimos a hablarles del caso, exactamente el de la masacre de Tlatelolco. ¿Cómo inició todo esto? Bueno, en su momento, ya por los años de 1968, ocurrió una serie de motines de la policía capitalina, conocido como un cuerpo de granaderos. Estos intervinieron para calmar la riña que estaba surgiendo entre los estudiantes. En esas épocas, o en esa década de los 60, la policía se había ganado una fama de usar fuerza desmedida, cometer abusos, y para esto generó un descontento por parte de la misma población. Y 4 días después del 23 de julio, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, organizaron una marcha contra la violencia policial. Para la caminata se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, el cual fue reprimido por los granaderos. Esto comenzó un movimiento estudiantil en el cual pocas semanas creció rápidamente. Tanto la UNAM, la IPN y muchas otras universidades del país empezaron a realizar huelgas y movimientos. También se reportaron muchos disturbios, inclu- eh, vi- rozando el vandalismo, ya que ocasionaban pues muchos autobuses quemados, empezaron a estallar artefactos, decenas de jóvenes fueron detenidos, se empezaron a desplegar tanquetas y decenas de militares a lo largo del país. Muchas veces los militares ocupaban las universidades como centros de mando para empezar a contener los movimientos. En algunas universidades se logró esto, y mientras que en muchas otras no. Pero todo tuvo un punto de quiebre, llegando hasta el 2 de octubre, en el que se había convocado una nueva marcha. 2 de octubre. Exactamente en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Cientos de soldados empezaron a Sí. arrollar el sitio. Los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, que ya llegaba a un acuerdo de paz. Pero esto a los militares poco y nada les importó y comenzaron a dispararle hasta los estudiantes. Este ataque fue un parteaguas en la historia del país. También hay muchas Y a partir del posturas 2 de que yo octubre, he visto más que nada, continúa, por favor. ¿verdad? Sí, he visto más que nada opiniones divididas sobre si fueron provocados o si abrieron fuego indebidamente las fuerzas del orden que encontraban ahí. Muchos dicen que sí eran mismos estudiantes los que atacaron a los granaderos, pues no muchos otros más dicen que fueron los mismos granaderos quienes empezaron a disparar pues sin ningún motivo, solamente por orden de Sí, es, algún político, algún rango mayor. sí, Bueno, es en algo. ese entonces, pero en ese entonces estaba el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que dicen que Sí. pues lo veía como amenaza esas protestas. Entonces, pues yo opino que pues, a lo mejor sí fue algo ya planeado. ¿Me explico? Sí, Sí, es como le lo que más afectaba que nada se mucho al apunta. país. Sí, como le afectaba mucho pues a los movimientos al país o la reputación en sí, decidieron pues tomar la medida muy fuerte, que ya sería por matando a los alumnos. También, Yo también opino se toma que es principalmente una, como que fue por la idea. en lo Adelante. personal, yo opino que fue algo un poquito exagerado. Digo, eran estudiantes, aún no tenían ningún tipo de poder, no ejercían casi nada. Pues Digo, sí, pero como iba a ser sede de Juegos Olímpicos, entonces pues el que hagan una protesta, pues yo digo que se vería mal para una sede, o sea, para un país sede. Entonces, yo digo que, o sea, pues, tuvo que limpiar eso para que fuera algo estable. ¿Me explico? sí, sí, sí. Bueno, es que para esto también había algunos sucesos que estaban sucediendo de manera internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba habiendo protestas por la guerra de Vietnam. Estaban luchando por los derechos civiles. También hubo unas huelgas, tanto de doctores como de enfermeros, porque querían que les aumentaran el salario. Eso pasó en el país de nosotros, aquí en México.
Y también hubo una huelga estudiantil allá en Francia, allá por esos años. Aparentemente Oye, pero, que, bueno, discúlpame. Oye, pero, pues, o sea, yo opino que la verdad, o sea, estuvo muy mal y aparte, pues, es muy famoso el presidente Gustavo Díaz Ordaz ahorita y, pues, desde antes yo creo que ya se sabía más que nada por la corrupción y todo eso. Y pues realmente, o sea, no, no fue como una manera buena para limpiar aquel suceso. Y más porque, pues todo eso fue realizado literalmente por el ejército mexicano y pues literalmente por el grupo paramilitar y pues en contra de una manifestación pacífica. O sea, realmente no, no estaban dañando a nadie, no estaban haciendo daño a nada. Entonces sí, o sea, ni en el día de hoy donde pues sí hay manifestaciones mucho más menos pacíficas que en ese momento, eh, se realizan así como ese tipo de cosas y pues en ese entonces estuvo muy, muy mal, ¿sabes? Y pues no, o sea, no bueno, sé es qué opinas. que en ese entonces la sociedad era muy diferente, llegando al punto de ser extremista. No sé si puedes darnos algunos de los nombres de las personas involucradas en la parte gubernamental que pues dio luz verde a todo esto. Pues es que básicamente fue planeado por el presidente, pero realmente, o sea, hubo desde jefes a subjefes, de comandantes a generales, por ejemplo, el capitán, no sé, pues, el Fernando Gutiérrez Barrios, que fue director federal de seguridad, o el del batallón de fusileros, que fue el José Hernández Toledo, eh, hasta, no me acuerdo, creo que había otro más, que fue el jefe de Estado Mayor Presidencial, que en este caso fue Luis Gutiérrez Oropesa. Entonces, desde todos fueron jefes, todos algunos tuvieron un cargo a su mando, y pues a mí se me hizo realmente pues algo muy, muy fuerte, ¿no? Más que nada porque pues este movimiento involucraba desde estudiantes a profesores, amas de casa, obreros, campesinos, todo esto, e incluso estos mismos oficiales, ejército mexicano, estaban disfrazados de civiles para ahí involucrarse en la manifestación y saber cómo actuar. Y pues ya estaba planeado esto. Entonces, como que no valió la pena o no sirvió de nada, los estudiantes al decir, no, pues ya es pacífico, ya no vamos a hacer nada, pues igual ya iban a lograr su cometido esta planeación, vaya. Sí, que de hecho también algunos de los estudiantes eran ya casi estudiantes de secundaria, niños prácticamente, eran de preparatoria también. Mayormente eran de universidad, pero eran más también había como niños de secundaria, ya Mayormente adolescentes. menores de edad te refieres, ¿verdad? Ajá, mayormente eran casi, bueno, eran mayormente casi mayores de edad, pero algunos eran menores de edad, que pues, obviamente ya lo que hicieron los soldados era matarlos a todos los niños incluso. Y pues, en sí, en totalmente eso es lo de las acciones que hizo, bueno, el gobernante, bueno, el presidente de ahí, fue para prácticamente ya quitarse de ese problema, aunque eran movimientos pacíficos y eso afectaba la reputación del país, porque eran como que eran protestas de que estudiantes tenían ciertos problemas de sus escuelas y etcétera, que habían guerrillas ahí cerca y Sí, por la porque seguridad, etcétera. al final de cuentas manchaban el país, o sea, La reputación. tenían, sí, exacto, la reputación. Ajá, y Prácticamente. como manchaban la reputación, el presidente dijo, pues yo para que quiero que me manche la reputación del país, incluso si es una huelga pacífica, pues decidió hacerlo más violento. Sí, y O lo en que sí, podía perder México, lo que podía perder México era que, pues como te digo, que los Juegos Olímpicos fueran eliminados de esa parte, o sea, que no se hiciera. Entonces, pues yo digo que, o sea, el presidente lo que, o sea, pues sí, tuvo que hacer esa acción para que ocurrieran. Entonces, y siguiera el estatus sí, de limpieza. de Ujú. limpieza, prácticamente es lo que Pues hacían esos. Ujú. o sea, desde el simple hecho está mal, desde el momento en el que el presidente pensó en arriesgar tantas vidas por el simple hecho de unos Juegos Olímpicos y literalmente, o sea, eh, como que le importó mucho el que vaya a opinar los extranjeros o los otros países
por, por el simple hecho de pues fusilar o asesinar a todos esos estudiantes, para que no se viera la mala reputación del país por la sede de estos mismos juegos, ¿verdad? Así estuvo realmente muy fuerte. Sí, pero al fin y al cabo, pues prácticamente en el momento no se reveló. Obviamente, a lo pocas partes se reveló eso. Y el presidente, obviamente, ¿qué va a preferir? Silenciar a ellos para que no se haga los Juegos Olímpicos que iban a ganar buen dinero, que al fin y al cabo es lo que buscaba, dinero Sí. para el país. Y obviamente optó a lo más sencillo que era en ese momento, pues matarlos a todos. Sí, El pero uso de la violencia. Ahorita estamos viendo como la opción nuclear, bueno, básicamente. al Muy final de apresurado, todo, pues, innecesaria, pero sí. Sí. bueno, pues sí fue algo muy innecesario, pues hubo muchas consecuencias. Para ello, el propio grupo de granaderos fue completamente desaparecido. Muchos jefes policíacos y generales, capitanes fueron destituidos. Tuvieron que haber indemnizaciones para todas las familias afectadas. Hubo un deslindamiento de responsabilidades de muchos culpables. Al final de cuentas, pues fue algo que sin duda marcó el país, también el mundo. Fue un antes y un después para toda esa clase de eventos. Sin duda es algo que trascendió en su momento y todavía en estos tiempos sigue afectando o sigue sucediendo de otras maneras. Simplemente hubo una evolución en la manera de tratarlo. Sin duda es Sí, algo que pasó antes, ha pasado ahora con algunos movimientos que se han hecho y pues lamentablemente va a seguir pasando. La s- sociedad no se prefiere seguir volverse un poco más, caótico. poco caótico y flexibles. Una mente muy cerrada, muy cuadrada, muy Sí, la verdad. ignorantes. Sinceramente, ya lo que hubiera hecho yo, en lo personal, lo que hubiera hecho yo es primero tomar la decisión de esto o darles pequeña oportunidad para que en el momento de que sean los Juegos Olímpicos, ellos no hagan ninguna protesta y sigan los Juegos Olímpicos, y ya después, pues, que protesten lo que quieran. Y así ya no, pues, evitamos esa masacre, a lo que yo veo. ¿Alguien más quiere terminar de dar su opinión del tema? No. Por lo que tengo entendido, al principio eran manifestaciones pacíficas y ya después, con el paso de las mismas marchas y con el tiempo, se iban uniendo personas más agresivas y era donde ya empezaba a ver la presencia policíaca, antimotines precisamente. Y yo siento que con que se controlara desde un inicio, que hubiera un orden desde el principio de las marchas, de las manifestaciones, se hubiera podido controlar mucho mejor y que pues no haya llegado a extremos tan drásticos como pues el decidir si se abre fuego, ¿no? Principalmente. Sí, sin duda fue algo muy, muy trágico lo que sucedió ese día, esos días antes, bueno, en ese año de 1968. Sin duda algo muy trágico que sucedió pues, para todos. Fue algo muy traumatizante para las personas. Sin duda fue algo que realmente cambió el país. Y pues también cambió la visión del mundo hacia nosotros, hacia los mexicanos, de la manera en que tratamos a los demás. O nos tratamos nosotros mismos, que Este, nosotros mismos nos metemos el pie. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias a todos por su participación y por sus comentarios.